Bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa de oración. Mis queridos hermanos, creo que este día ha sido un día de victoria en la cual el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no es fácil, mis queridos hermanos, pero creo que hemos obtenido la victoria y el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos creen que el Señor los ha dado la victoria? Muchos, mis queridos hermanos, como decía el hermano, han abandonado la búsqueda del Señor, pero nosotros entendemos que necesitamos del Señor y esa es la razón por la cual estamos en este lugar. La carne, mis queridos hermanos, quisiera estar en otro lugar, en cualquier otro lugar, pero menos acá y en esta situación. Pero el Señor nos ha dado la victoria que hemos demostrado, mis queridos hermanos, que estamos necesitados del Señor. Y aquí pues no manda la carne, sino que manda el Espíritu de Dios. Y el Señor es el que nos condujo, mis queridos hermanos, los condujo a su casa de oración desde esta mañana. Gloria a Dios, vamos a tratar de ser un poco breves, mis queridos hermanos, por los hermanos que están desde la madrugada acá. Hay muchos hermanos que creo que vinieron muy de mañana y que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo. Y el Señor es bueno, mis queridos hermanos, que todos están fortalecidos en el Señor. Y no es porque puedan, sino porque todo lo podemos en Cristo, porque Él lo fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y vamos a ir rápidamente al libro de Isaías. En su capítulo 40 estaremos leyendo 2 versículos de la palabra de Dios, para que podamos meditar, mis queridos hermanos, y ver las grandezas del Señor y que podamos aprender. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Libro de Isaías, en su capítulo 40. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Libro de Isaías, en su capítulo 40 y versículo 30 y 31. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mis queridos hermanos. Qué linda es la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que nos da enseñanza, mis queridos hermanos, y que podamos entender la palabra de Dios. Y hemos leído uno de los versículos que nos motiva, mis queridos hermanos, a seguir en este caminar. Y vea cómo tiene por título, mis queridos hermanos, todos estos versículos de la palabra, desde a mediación del capítulo 40, y dice: el incomparable Dios de Israel. Mis queridos hermanos, y es que nuestro Dios es el incomparable de Israel y es el incomparable de ríos de agua viva. Y es el incomparable de cada familia, de cada vida de que se encuentra en este lugar. Mis queridos hermanos, la palabra hace un contraste grandísimo acá en estos versículos que leemos, donde la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero versículo 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, se les renovarán, tendrán nueva fuerza, el doble de lo que tenía, porque anteriormente dice que Jehová da fuerza al que no tiene, mis queridos hermanos, y multiplica a aquel que ya se le murieron. Ve el contraste que hace, mis queridos hermanos. Vea cómo pone al joven de frente la palabra de Dios. Y dice que aún los jóvenes flaquean y caen. Cuanto más nosotros, mis queridos hermanos,
Aquí la palabra de Dios resalta al joven, mis queridos hermanos, porque el reconocimiento del joven, que un joven es fuerte, que un joven es potente, mis queridos hermanos, pero jóvenes a ver de qué tiempo, porque los de este tiempo a ver, pero mis queridos hermanos, dice que los jóvenes, mis queridos hermanos, flaquean y caen. Cuanto más los que estamos en el camino del Señor. O sea, mis queridos hermanos, que usted y yo a través del tiempo en el caminar del Señor nos vamos a cansar, vamos a flaquear y vamos a caer. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Se levantarán no con su fuerza, sino con la del grande y el poderoso, que es Jehová de los ejércitos. Por eso, mis queridos hermanos, bienaventurado aquel que espera en el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque se va a mantener en pie, no por su fuerza, sino por la fuerza del grande y el poderoso, del Rey de Reyes y Señor de señores. Para Él sea la honra y la gloria. Mis queridos hermanos, aquí el contraste que da, mis queridos hermanos, o sea que usted y yo, mis queridos hermanos, no nos sorprendamos cuando llegue la debilidad a nuestras vidas. No nos sorprendamos, mis queridos hermanos, cuando nos llegue el desánimo que ya no queremos venir a la iglesia. No nos admiremos, mis queridos hermanos, cuando las fuerzas en el camino del Señor se han agotado. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Se levantarán como las águilas, volarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque la fuerza no viene de nosotros, sino que viene de Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso, nuestro sublime, nuestro príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, esto es algo que va a suceder en cada vida de los presentes. Si yo le contara, mis queridos hermanos, cuántas veces he venido debilitado, cuántas veces he venido sin ganas de venir al culto, que me he sentido derrotado, pero he callado, mis queridos hermanos. He venido con la confianza que Cristo me dará la fuerza y Él me ha levantado, me ha fortalecido, porque he aprendido a esperar en el Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Nada más que aquí hay una advertencia y hay un peligro, que cuando llegue la debilidad, llegue el desánimo, se tire a morir y no quiera ni venir al culto. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema no es que la debilidad le haya llegado. El problema no es que el cansancio le haya llegado. El problema es que usted ya no quiera seguir. Mis queridos hermanos, porque como le digo, he venido tiempos, mis queridos hermanos, de sequedad. Mis queridos hermanos, yo me he preguntado, ¿cómo es que yo voy a predicar? ¿Cómo me siento débil? Pero en esos momentos yo he callado. Ahora le testifico, porque he sentido que el Rey de Reyes me ha fortalecido, no con mi fuerza, sino con el Dios Todopoderoso. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. El problema es también, mis queridos hermanos, cuando venimos y en vez de predicar la palabra del Señor, empezamos a decir que andamos derrotados y que andamos de esta manera. Y ahí el diablo dice, ya me lo estoy llevando. Ya casi me lo quiebro, un poquito más y me lo echo. Pero mis queridos hermanos, hay que aprender a esperar en Jehová. Hay que aprender a esperar en nuestro Dios. Hay que aprender a esperar en nuestro Redentor. Porque por nuestra fuerza, mis queridos hermanos, no vamos a poder. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. No en mi persona, sino en Cristo. Porque Él es el que me fortalece. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, de Él viene nuestra fortaleza. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces no se han sentido debilitados?
Muchas veces. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han sentido ganas de no venir ya al culto? Ahora me imagino que ni querían venir, ni yo también. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a esperar en el grande y el poderoso. No en nuestra fuerza, no en nuestro poder, sino en el poder que viene del tercer cielo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Hemos aprendido, mis queridos hermanos, que nuestra fuerza viene de Dios. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es que ustedes pueden hacer esto? ¿Cómo es que ustedes pueden hacer lo otro? No podemos, pero con Cristo es que somos más que vencedores. Con Cristo somos más que victoriosos. Con Cristo podemos levantar la bandera de victoria. Con Cristo tendremos la victoria. Con Cristo seremos más que victoriosos. Con Cristo daremos la victoria día y noche. O sea, mis queridos hermanos, que sea cuando sea que le venga la debilidad, aprendamos a esperar en el Señor. Y usted no diga, ya me llevó la tristeza, que la debilidad me llegó. Dice que aún los muchachos flaquean y caen. ¿Cuánto más nosotros? Pero dice el 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como de las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es el poder de esperar en el Señor. Ese es el poder de tener la confianza en el Señor. Ese es el poder de aprender a esperar en nuestro Dios. Mis queridos hermanos, pero quiero que veamos, mis queridos hermanos, cómo el enemigo trató de debilitar a los hombres de ayer. Y esa no es una excepción para nosotros, porque de la misma manera el enemigo nos quiere hacer desmayar a usted y a mí en este caminar. Punto número 1, mis queridos hermanos, el enemigo quiere debilitarlo amenazando a nuestra vida. Usted puede decir, oh, pero yo me debilito y nadie me ha venido a amenazar. Pero es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mis queridos hermanos, sino, mis queridos hermanos, las batallas que tenemos son espirituales. Tal vez usted no las detecta, mis queridos hermanos. Pero vean, mis queridos hermanos, lo que le quiero decir. En los tiempos de ayer, mis queridos hermanos, vemos un hombre que desafió al pueblo de Dios, amenazándolo, en la cual dice que el pueblo del Señor estaba traumado, mis queridos hermanos. Estaban, mis queridos hermanos, que no hallaban ni qué hacer. Unos corrían para un lado y otros para otro lado, pero no hallaban puesto, porque veía el enemigo que los estaba acusando y ya los había debilitado. Y era el pueblo de Israel. Cuando Goliat llegó, mis queridos hermanos, amenazando al pueblo del Señor, todos habían perdido la confianza en el Señor. Todos se habían olvidado que quien da la victoria era Jehová de los ejércitos. Se les había olvidado que quien daba la victoria era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se les había olvidado, mis queridos hermanos, que no era ellos quien peleaban la batalla, sino que la batalla era de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero ahí, mis queridos hermanos, ahí había un joven todavía que no había perdido la confianza en nuestro Dios. Todos, mis queridos hermanos, decían, ¿cómo vamos a pelear contra él? Si este hombre puede derrotar un ejército, ¿cómo yo me voy a enfrentar a él? Pero es que estos hombres estaban viendo al ser humano. Estos hombres estaban viendo si ellos podían o no podían. Sin embargo, David, mis queridos hermanos, tenía la confianza en Jehová de los ejércitos, en el grande, en el poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Me imagino, mis queridos hermanos, que le decían, y tú te vas a enfrentar con esa onda. David ni veía la onda, él veía quién iba a la par de él.
David, me imagino, mis queridos hermanos, que sin esa onda él hubiera derrotado a ese gigante. ¿Cuántas, mis queridos hermanos, batallas, cuántas victorias le dio al pueblo del Señor sin levantar una espada? ¿A cuánto le dio la victoria, mis queridos hermanos, con un cántaro de agua y un fósforo? Que eran los que llevaban una antorcha y un cántaro de agua y así les daba la victoria. Pero nosotros los olvidamos a veces que quién es que nos da la victoria. No, que yo ya no puedo, que yo me siento debilitado, que no creo que me levante. Mis queridos hermanos, pongamos la mirada en el autor y consumador. Aprendamos a esperar que quien pelea la batalla a la par de nosotros es Jehová de los ejércitos. No es cualquiera, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Imagino, mis queridos hermanos, que le decían cómo tú te vas a enfrentar. Y los tenía, mis queridos hermanos, temblando como gatos envenenados ya. Nadie, mis queridos hermanos, podía enfrentarse a él. Pero David sabía a quién le había creído. Sabía, mis queridos hermanos, que con esa onda que andaba no era con la que iba a derrotar a David, sino que era con el poder de Jehová de los ejércitos. Y así el enemigo trabaja, mis queridos hermanos, para apagar nuestra fe, para que dudemos de nuestro Dios. Pero dice la palabra que bienaventurados aquellos que confían en Jehová. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque vea cómo dice el 29, Él da fuerzas al cansado y multiplica a aquel que ya no tiene ninguna. Un Dios grande y poderoso que tenemos, mis queridos hermanos. Pero el enemigo aún sigue, mis queridos hermanos, queriendo apartar la mirada, que tengamos esa fe en Cristo Jesús. Aún el enemigo, las amenazas, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos. Mis queridos hermanos, ese es el punto del enemigo. Quiere que desviemos nuestra fe de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que apartemos esa esperanza, la que la palabra dice, que aquellos que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Hace 2 domingos, mis queridos hermanos, hablábamos cómo quisieron callar a los discípulos del Señor, amenazándolos. Les dijeron, si ustedes siguen predicando la palabra, lo que les espera es la muerte, porque los vamos a matar. Mis queridos hermanos, y esa es la astucia que usa el enemigo para desviarlos del camino del Señor. Pero estos hombres, mis queridos hermanos, dijeron, ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto y hemos oído? Si hemos visto un Cristo de poderes, hemos visto a alguien que nos ha traído el evangelio, hemos visto el evangelio que ha llegado a nuestra vida, el evangelio que ha transformado, que los ha levantado, que nos ha restaurado, y ese evangelio seguiremos predicando para la honra y la gloria del Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, estos hombres aprendieron a creerle al Señor. Y ese es el mensaje que le traemos en esta tarde. Que aprendamos a esperar en el Señor. Que aprendamos a tener la fe en Cristo Jesús. Que aunque veamos, mis queridos hermanos, en la manera que Moisés y el pueblo de Israel veía aquel momento en el cual estaba Faraón a un lado, el mar a otro lado y el desierto al otro lado, pero aún Moisés tenía la mirada en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Aún Moisés sabía que quien había sacado a aquel pueblo era Jehová de los ejércitos. Moisés sabía que si hubiera sido por su propio método, ahí iban a morir toditos. Pero mis queridos hermanos, Moisés sabía que quien estaba detrás y con ellos era Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, y eso es lo que yo les quiero dar a entender en esta tarde. Que sea como lo sintamos, mis queridos hermanos, debilitados, que nos sintamos tal vez derrotados, pero acuérdese que Cristo está con usted.
Acuérdese que si usted confía en Él, Él restaurará su fuerza. Él lo levantará, mis queridos hermanos, de una manera que duplicará su fuerza. Pero es solo cuando confiamos en el Señor, cuando le creemos a nuestro Dios. Aquellos discípulos, mis queridos hermanos, no crea que lo amenacen de muerte a uno. Ahora son batallas espirituales las que nosotros tenemos. Aquellos tiempos, estos hombres era de verdad, no es que les iban a quitar la cabeza, no era que andaban bromeando. Le digo que si estas amenazas nos llegan a nosotros, vamos a dar lástima. Vamos a dar lástima. Si a veces, mis queridos hermanos, porque nos duelen las uñas, no queremos venir al culto. Porque nos duele el pelo, no queremos venir al culto. Tenemos calentura de pollo, no queremos venir al culto. Y hemos llegado a un problema grandísimo que el Señor está reclamando. Que lo hemos quitado de lugar a Él. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a la iglesia nosotros con un dolorcito que tengamos, cualquier cosita, no voy a ir al culto, me siento mal. Llama a su trabajo que está mal. Llama a su trabajo, ¿verdad que no? Vamos a continuar con el mensaje. Mis queridos hermanos, el Señor quiere restaurar al debilitado. Mis queridos hermanos, el Señor quiere renovar la fuerza del debilitado. Mis queridos hermanos, pero que aprendamos a confiar en nuestro Dios. A estos hombres los querían callar, mis queridos hermanos, amenazándolo. Pero estos hombres aprendieron a esperar en Jehová. Vemos, mis queridos hermanos, a 3 hombres en Babilonia. Mis queridos hermanos, que los amenazaron. Que si no adoraban aquella estatua, mis queridos hermanos, los iban a meter a aquel horno de fuego. Si ellos renunciaban a su fe, a nuestro Dios, mis queridos hermanos, iban a ser lanzados a aquel horno de fuego. Y la amenaza era real, mis queridos hermanos, no era broma. Pero estos hombres dijeron, nosotros esperaremos en Jehová. O sea que esperaremos en Jehová, si nos salva o no lo salva, pero nosotros no adoraremos a nadie más sino que a nuestro Dios. Una convicción, mis queridos hermanos, que se presenta con puros hechos. Y dijeron, mis queridos hermanos, sea el rey que traiga la petición, sea quien sea, no vamos a discutir con nadie al respecto, porque nosotros estamos claros que solamente adoramos a nuestro Dios, que alabamos solamente a nuestro Dios, nos arrodillamos solamente a Jehová de los ejércitos, porque Él es el grande, porque Él es el poderoso, Él es sublime y Él es nuestro príncipe de paz. Aleluya. Mis queridos hermanos, y ellos se negaron a la petición, pero ellos aprendieron a esperar en el Señor. No crean, mis queridos hermanos, y que solo sea habladera, pero ya cuando lo amarran, iba cerquita de aquel horno, iba sintiendo la presión, iba sintiendo los calientitos. Yo le digo que cualquiera puede decir momento. Pero ellos dijeron, estamos determinados de servirle al Señor. Porque hemos aprendido a esperar en Él. Porque nosotros sabemos que Él nos liberará del fuego y de las manos del rey. Y sea que si no nos salva, aún todavía confiamos en Él. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, porque ellos se negaron a adorar aquella estatua, ellos fueron arrojados a aquel horno de fuego. Pero nada les pasó. Y ¿sabe lo que decía el rey? Pero un momento, yo he visto y he dicho que avienten 3 al horno de fuego, pero yo veo 4. ¿Por qué será? Era porque el ángel de Jehová acampaba alrededor de aquellos que le temen y le defienden. Alabado sea su nombre. Aleluya.
ángel de Jehová, mis queridos hermanos, es el que acampa alrededor. Momento, dijo, son 4 los que estoy viendo. Pero es que ahí estaba la mano de Jehová cuidando de lo suyo. Ahí estaba Jehová, mis queridos hermanos. Mi Cristo no lo va a dejar, mis queridos hermanos. Simplemente hay que aguantar un poquito la presión del mundo, del enemigo, de las acechanzas, de los ataques. Hay que tener la confianza en el Rey de Reyes, que Él los levantará, Él los restaurará. Y diremos, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado. Bendito nuestro Dios. Estos hombres levantaron bandera de victoria y el nombre de Jehová fue glorificado. El nombre de Jehová fue glorificado. No crea, tal vez hay gente que había perdido la fe ya en el cautiverio, pero sus fuerzas fueron renovadas. Sus fuerzas, mis queridos hermanos, fueron multiplicadas. Y dijeron, verdaderamente vale la pena seguir confiando en nuestro Dios. Seguir confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así quiere debilitar a la iglesia aún ahora en día. Amenazándola, amenaza tras amenaza, para que quitemos la confianza de nuestro Dios. Así como a estos hombres del ayer, mis queridos hermanos, las amenazas les llovieron. Así son las amenazas que nos vienen espirituales. A veces, mis queridos hermanos, el problema es que ignoramos las acechanzas del enemigo. Ignoramos las amenazas. Ignoramos los ataques que el enemigo los está haciendo. Cuando llega el desánimo que no queremos venir a la iglesia, ¿usted cree que ese no es ataque del enemigo? ¿Usted cree que ese no es ataque? Ese es ataque. Cuando usted se siente debilitado, el enemigo lo anda jugando ahí. Y el objetivo de él es quererlo detener. Y yo siempre le digo a todo el mundo, por la experiencia en el camino del evangelio, nuestro fracaso empieza desde que los dejamos de congregar. Ahí está nuestro fracaso. Que usted se sienta debilitado, que usted se sienta derrotado, que usted se sienta sin ánimo, que usted haya perdido el primer amor, bajo el fundamento bíblico ese no hay problema porque lo recuperamos. Pero cuando nosotros los dejamos de congregar, se fue todo. Y le decimos la experiencia que hemos tenido, mis queridos hermanos, y aunque usted no lo crea, que hemos venido y hemos andado de esta manera. Si usted entiende qué es eso. Pero hemos callado y hemos esperado en el Señor. Porque la palabra dice que el que espera en Él, dice que pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Usted que ya no tiene ni deseos de congregarse, mire, espere, confíe en el Señor renovará su fuerza. Y usted después, a los 3 meses, usted va queriendo que lo pongan a presidir, a cantar y a predicar, y usted quiere hacer todo aquí. Usted hasta le va a reclamar al pastor que regrese el viernes, que regrese el jueves y hasta el lunes también. ¿Ah? Así es el Señor. De esa manera lo fortalece. Hay muchos que dicen, no, pues me quiero quedar así nomás debilitado, mejor porque no quiero un montón de culto. Pero mis queridos hermanos, de esta manera es que el enemigo quiere aplacar nuestra fe. Mis queridos hermanos, allá también el libro de los Hechos testifica, mis queridos hermanos, cómo quisieron callar a Pablo y Silas. Dice la palabra de Dios que los metieron presos, mis queridos hermanos, para que aquellos dudaran, mis queridos hermanos, de la grandeza de nuestro Dios, para que dijeran, ¿para qué predicamos? ¿Para qué hicimos esto? ¿Para qué hicimos los otros? Ahora lo que los toca es cárcel, ahora lo que los toca es muerte. Pero estos hombres, mis queridos hermanos, aprendieron a esperar en ellos. ¿Sabe el error que cometieron esta gente en meterlos presos? Que los amarraron de los pies y de las manos, dice la palabra de Dios, pero no les ataron la boca, porque dice que a la medianoche le pusieron a la
alabar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Alababan y glorificaban y las paredes temblaron y empezaron a caer. No era la alabanza, no era Pablo, no era Sila, era el poder de Dios que viene de lo alto. Alabado sea su nombre. Bendito nuestro Dios. Imagínense, mis queridos, yo poniéndome a pensar y digo, pero es que está difícil para que caigamos nosotros por causa del evangelio preso. Está difícil eso. Está difícil. Pero imagínense que aquí dieran cuadrillas de hermanos para andar predicando y cayera uno preso y dijéramos, el hermano que con la guianza de Dios quisiera esa cuadrilla, por culpa de aquel que me mandó, por culpa de aquel. Estos hombres estaban determinados de servirle al Señor. Estaban determinados, mis queridos hermanos. Estos hombres no andaban muchas palabrerías. No. A veces para hablar somos, pero bueno. Pero ya en la acción, ahí es lo bueno. Ahí es donde aprendemos, mis queridos hermanos. No es lo mismo decir, allá viene que aquí está. Ahí sí, mis queridos hermanos. Pero cuando aprendemos, mis queridos hermanos, a confiar en Dios, el Señor los ayudará a levantar esa bandera de victoria. Las amenazas del enemigo las trae, mis queridos hermanos, para aplacar nuestra fe, para que no aprendamos a confiar en nuestro Dios. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para que los debilitemos. En un cierto momento dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Elías tuvo una gran victoria que hizo descender fuego del cielo y mató un montón de aquellos profetas de Baal. Una gran victoria que Jehová le había dado. Pero cuando lo mandaron a amenazar, dicen que vino, agarró, levantó campamento y se fue a encuevar. Estos fueron los hombres de ayer. Y ya no digamos nosotros. Pero ese no es el problema. El problema es que dejemos de confiar en Dios. Porque dice que los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. Serán levantados y restaurados. Elías, después de irse a meter ahí, mis queridos hermanos, llegaron y le dijeron, mira, ¿qué estás haciendo aquí? Levántate. Toma, que hay agua y pan, bebe, porque el largo camino te espera. ¿A dónde los hemos encuevado nosotros? ¿A dónde los hemos encuevado, mis queridos hermanos? Por las amenazas que nos han dado el enemigo. Hemos callado de hablar la palabra de Dios. Hemos querido, mis queridos hermanos, alejarlos de los caminos de Dios por las amenazas que los han debilitado. Pero estos hombres, mis queridos hermanos, confiaron en nuestro Dios. Y en lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Eso es lo lindo, mis queridos hermanos. Y esta fuerza de seguir en el camino del evangelio no la compran en el 7-Eleven, ni la encuentran en el buffet. Eso es confiando en Dios. Si aprendemos a confiar en el Señor nos dará la victoria. Y sabe los ataques que da el enemigo también para queriendo debilitar nuestra fe, es atacándolos con enfermedades. Yo no sé, mis queridos hermanos, si aún hay gente en este lugar que hay momentos que ha llorado en su cuarto y le ha dicho, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Y ha llegado, no es que tal vez pueda ser que haya llegado, ha llegado el momento de desconfiar y decir, no vale la pena seguir en este camino con este sufrimiento. Mis queridos hermanos, vemos un caso grande. La enfermedad que le llegó a Job, pero este hombre se mantuvo íntegro delante de Jehová. Pero yo me consuelo con la palabra, mis queridos hermanos,
Porque o sea que me haya llegado la debilidad, me haya llegado la enfermedad, y si me ha llegado la debilidad y me ha llegado el desánimo, mis queridos hermanos, la palabra dice que lo va a llegar. Vemos los ejemplos que hemos visto, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel estaba turbado. La casa de ellos estaba para allá y ellos pensaban que para la casa iban y corrían para este lado. Estaban turbados. Pero mis queridos hermanos, pero ahí había alguien quien estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, Job se mantuvo tan íntegro que los bienes le fueron quitados. La carne fue molida, mis queridos hermanos, pero aún se mantenía íntegro delante del Señor. Y tal vez nosotros, mis queridos hermanos, la enfermedad los ha llegado, la debilidad y la enfermedad los ha llegado, pero lo hemos mantenido, aunque sea un poquito de fe y esperanza, y hemos aprendido a esperar en Jehová de los ejércitos, y allí en la tarde o en la mañana o en la noche ha llegado Jehová y ha dicho: este es el momento en la cual te voy a levantar, te voy a restaurar para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. La prueba tiene que claudicar, mis queridos hermanos. Tiene que menguar. La prueba no es eterna, mis queridos hermanos. Va a llegar en el momento que tiene que bajar, mis queridos hermanos. Pero le digo, mantengámoslo confiando en nuestro Dios. Esta gente, mis queridos hermanos, estas amenazas fueron en sangre y carne. Como dije la alabanza, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como lo que usted está viendo enfrente. Estos hombres veían la amenaza claramente, pero aprendieron a esperar en Jehová. O sea, dice el versículo que aún los jóvenes flaquean y caen. Mis queridos hermanos, dicen los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el poder de Dios. Pero hay simplemente algo, lo que la palabra testifica. Pero los que esperan en Jehová, a eso les dará la victoria. Mis queridos hermanos, como lo dije desde el principio, mire, si usted se siente derrotado, que ya anda más de allá que acá, quédese calladito y pídale al Señor que Dios le dará la victoria. Que Dios le dará la victoria. Tarde o temprano, Dios le va a dar la victoria, sea el lunes, el martes o el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado o el domingo, pero Dios le da la victoria. O sea, esta semana o la otra, pero Dios le va a dar la victoria. Pero hay que aprender a confiar y esperar en Jehová. Hemos visto, mis queridos hermanos, cómo estos hombres, en las maneras que fueron atacados. Le digo, mis queridos hermanos, y yo me atrevo a decir que no es ni lo muy mínimo de lo que nosotros sufrimos a lo que estos hombres sufrieron. Pero nosotros, mis queridos hermanos, los hemos hecho tan. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios se complace, mis queridos hermanos, levantar y restaurar al debilitado y al caído. Aquí está el que restaura, aquí está el que levanta y da vida y vida en abundancia y vida eterna también.